del Evangelio. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar nuestros problemas de una manera que el nombre de Dios sea glorificado? Quiero decirles de que nosotros tenemos problemas, y los problemas tienen 4 diferentes fuentes, 4 diferentes orígenes. El primero de ellos es el enemigo. No siempre es el enemigo, el diablo. La gente le echa la culpa al diablo de todo, hermanos. Si le pegó un catarro, ay, qué diablo mentiroso me dio catarro. Si están cantando y se fue la luz, diablo mentiroso, apagaste la luz, ¿verdad? Si está uno aquí predicando y de pronto el micrófono se le fue sonido, diablo mentiroso. Y a veces no es el diablo, es uno mismo que por no planificar con tiempo mete la pata, ¿verdad? Pero el enemigo sí está ahí. El diablo a veces viene, y la intención del diablo es destruir la vida de un creyente. Cuando él trae problemas es porque quiere acabar con usted, es porque sabe que usted está haciendo algo, es porque sabe que usted va a hacer algo grande, entonces quiere impedirlo. Entonces, un origen de los problemas es Satanás. El segundo origen de los problemas son otras personas que nos rodean. Y yo creo que la mayoría de los problemas muchas veces son ocasionados por otras personas con las cuales vivimos. De hecho, la mayoría de los problemas que uno tiene a veces ocurren en su propia casa, de un hijo, de un padre, de un hermano, del cónyuge, que le hace la vida imposible a una persona. Entonces, personas que nos rodean nos ocasionan problemas, pero a veces es uno mismo la fuente del problema. Uno mismo que le encanta hacerle la vida imposible a otros. Entonces, cuando le hace la vida imposible a otros, obviamente que la persona no se va a quedar tranquila, no se va a quedar quieta, nos va a responder, va a hacer algo, ¿verdad?, en contra de nosotros. Entonces, muchas veces los problemas que tenemos es una respuesta a algo que nosotros hemos ocasionado. Por ejemplo, un hijo de que le está yendo mal en la escuela, de que no quiere aprender y de que sus calificaciones están muy malas porque se pone a jugar y a molestar en la escuela. Entonces, cuando llegan a la casa y su papá o su mamá lo regañan y le llaman la atención y le ponen en disciplina, dice: mis papás me están ocasionando problemas. Bueno, no son sus papás, fue él que no estuvo a tiempo, que no hizo sus tareas, que no hizo su trabajo. Fueron los problemas ocasionados por él mismo, que le trajeron problemas después. En una relación, por ejemplo, a veces uno ocasiona problemas. Dice: ay, la novia o el novio, el cónyuge me está ocasionando problemas. Pero a veces es uno, como dicen en Nicaragua, como hincas, te dicen, ¿verdad? Como molesta, como provoca. Entonces, a veces hay personas que les gusta provocar, les gusta iniciar, son instigadores de problemas, entonces les regresa. De hecho, tiene que ver muchas veces con nuestra manera de ser que ocasiona los problemas. Por ejemplo, una persona que es muy posesiva, una persona de que le quiere tener a su cónyuge. Quiero decir que ser posesivo ocurre tanto en las mujeres como en los hombres. Hay mujeres que son bien posesivas, que están ahí en el teléfono. Mi marido sale a las 5, son las 5:21, llega a las 5:20, ya se atrasó un minuto, voy a llamar a ver qué es lo que le pasó. Entonces, ¿dónde andas? Son las 5:21, ya tienes un minuto tarde, ¿verdad? ¿Con quién andas? ¿Qué andas haciendo por allá? Entonces, bien posesiva. Pero a veces también son los hombres que son bien posesivos, que mantienen a las mujeres así bajo un dominio y un problema, un control muy, muy, muy grande. Entonces, eso trae problemas. Mire, yo le soy bien honesto. A ninguna persona le encanta vivir con alguna persona posesiva. Si usted es una persona muy posesiva, muy dominante, muy controladora, eso es lo que le está ocasionando problemas. Y si usted no cambia esa manera de ser, con el tiempo va a perder todo. Va a perder su familia, va a perder sus hijos, va a perder las personas que usted ama. Y cuando usted quiera recuperarlo va a ser demasiado tarde, porque la gente se cansa, hermanos. Déjenme decirle que la gente se cansa. A usted lo pueden aguantar 5 años, 7 años, y hay gente que aguanta 10 años. Hace poco vi un anuncio ahí en Facebook de una persona
Dice, después de 45 años de casado me voy a divorciar. Entonces, puede ser que ha aguantado 45 años, pero llega un momento de que va a decir, bueno, ¿para qué no? Ya aguanté 45, no hubo cambio aquí se quedó todo. Pero entonces muchas veces le echamos la culpa a otra persona de los problemas que nosotros mismos ocasionamos. Y cuando uno no reacciona y uno no se mira qué es lo que está pasando, entonces por más que usted ore y que le pida a Dios, va a ser como cuando el pueblo de Israel estaba, ¿verdad?, en la orilla del Mar Rojo, clamando y clamando. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Extiende tu mano y abre el mar. La solución está en tus manos. ¿Por qué sigues clamando a mí? Y hay veces que Dios nos tiene que decir eso. ¿Por qué clamas a mí? Cambia. Si tú no cambias, yo no voy a mantener a otra persona sujeta a tus caprichos, no voy a mantener a otra persona sujeta a tu dominio, a tu control, a la manera como tú eres. No clames a mí por eso. No clames que yo solucione los problemas en tu matrimonio, en tu hogar, en tu relación con tus padres, con tus hijos, si tú no estás dispuesto a cambiar. Tú tienes que dar el primer paso para cambiar, para que eso ocurra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, le voy a leer un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, capítulo 4, mejor dicho. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15, dice: así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. En un buen español, por metiche. Eso es lo que quiere decir ahí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es de que ninguno padezca porque usted mismo está ocasionando los problemas. La palabra de Dios lo dice. Ninguno padezca porque usted es el que ocasiona los problemas, ¿verdad? Y está diciendo versículo 5: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, si usted está sufriendo por una prueba, por una situación que está fuera de sus manos, glorifique a Dios en medio de ello, pero no sufra porque usted se lo busca. Porque si usted se lo busca, usted sufre porque quiere, usted sufre porque usted se lo está buscando. Lo único que tiene que hacer es cambiar. Y perdóneme que se lo diga de una manera muy directa, así, ¿verdad? Directo, ¿verdad? Que se lo diga así muy duro, sin ponerle tanto adornito al asunto. Pero es que esto hay que decirlo de esta manera para que uno reaccione, para que uno diga: es cierto, yo necesito cambiar. Porque hay tantos dichos que hablan de eso. Mi padre decía un dicho que a mí no me gustaba, pero por último dije: voy a tener que decirlo porque eso es la realidad, eso es lo que pasa. Él decía: el que escupe al cielo, en la cara le cae. El que escupe al cielo, en la cara le cae. ¿Qué quería decir con eso? Quería decir que nosotros somos víctimas de nuestros propios problemas. O sea, si yo mismo lo busco, a mí me va a caer, ¿verdad? Si yo mismo ocasiono la situación, yo voy a atravesar por ese problema y me va a ir mal porque yo soy quien lo está buscando. Entonces el apóstol Pedro decía: tratemos la manera de sufrir de una manera que no hayamos hecho nosotros nada. Pero nadie sufra porque se lo busca. Nadie sufra porque se mete en lo ajeno. Nadie sufra porque no sabe respetar a otras personas. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Nadie sufra porque no respeta a otras personas. Entonces, aclarando esto, sufrimos porque a veces otros ocasionan problemas. Sufrimos porque el enemigo nos ocasiona los problemas, o sufrimos porque a veces uno mismo se busca los problemas. Pero a veces también pasamos en pruebas porque Dios hace que nosotros pasemos en pruebas, porque Él tiene un propósito especial para nuestra vida. Sabiendo esto, aquí yo quiero decirles tres cosas. Primero, si usted es el que ocasiona los problemas, lo primero que tiene que hacer es cambiar usted mismo, porque lo que voy a hablar tiene que ver con los problemas ocasionados por otros, por los problemas ocasionados por Satanás, o cuando Dios nos hace pasar por una prueba. Pero si usted es el ocasionante de sus propios problemas, usted tiene que cambiar, usted tiene que decidir, usted tiene que cambiar patrones de conducta, usted tiene que cambiar situaciones en su vida. Entonces, dejando eso bien clarito, quiero explicar que el tema de hoy en la mañana no tiene que ver con el asunto si yo mismo me busco los problemas. Lo que voy a hablar en esta mañana es qué hacer si los problemas que vienen a mi vida son ocasionados por otros, por el enemigo, o si es una prueba que Dios tiene para mí. ¿Quedó clarito eso? ¿Verdad?
porque quiero aclararle, no pida oración si usted es el que está buscándose los problemas. No, porque Dios le va a decir: no me sigas pidiendo algo que tú tienes solución. Es como que usted está en una puerta y tiene la llave para entrar y está tocando: ábranme, ábranme, ábranme que quiero entrar. El de adentro le va a decir: pero tenés llave, ¿por qué no abrís? Es lo mismo. No le esté pidiendo a Dios que solucione un problema que usted mismo tiene que solucionar. Dígale a su vecino: no le pidas a Dios que te solucione un problema que usted mismo tiene que solucionar. Es cierto. Seamos claros. Amén. Entonces, ya con eso claro, ¿qué hacer si los problemas a mi vida son ocasionados por otros, por el diablo, o si Dios es quien me está haciendo pasar por una prueba? Bueno, lo que le quiero decir es de que Dios tiene propósitos en medio de esas pruebas. Si usted sufre porque alguien le está haciendo la vida imposible, si usted sufre porque el diablo le quiere hacer la vida imposible, o si usted sufre porque Dios quiere pasarlo por una prueba, porque a veces Dios nos pasa por pruebas, Dios lo permite, ¿verdad? Porque nos está formando. Entonces, ¿qué hacer en una situación como esa? Bueno, primero que tiene que hacer es entender que Dios tiene un propósito para usted en medio de esa situación. Dios tiene propósitos para su vida. Dios quiere hacer algo en la vida suya. Fíjese lo que dice en Juan capítulo 13 versículo 7. San Juan capítulo 13 versículo 7 dice: Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Está hablando acerca de cuando Jesús le lava los pies a los discípulos, y luego también les está diciendo que Él va a ser entregado y que va a morir. Entonces le dice: a lo mejor ustedes no entienden lo que va a pasar en este momento, pero más adelante lo van a entender. Quizá en medio de la prueba usted no entiende qué es lo que está pasando, pero más adelante lo van a entender. Ahora, la pregunta no es tanto: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué yo estoy sufriendo? La pregunta es: ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Qué es lo que tú quieres en mi vida? Y yo quiero decirles de que hay 3 cosas importantes que aprendemos de acuerdo a los propósitos de Dios en medio de los problemas, en medio de las pruebas. El primero es que mis experiencias, mis pruebas me enseñan a confiar en Dios. Mis pruebas me enseñan a confiar en Dios. ¿Cuántas veces nosotros no oramos solamente cuando estamos en problemas? La vida la pasamos bien tranquila, bien suavecita, pero en medio del problema ahí comenzamos a orar. Ahí comenzamos a orar. Y quiero decirle de que Dios, ¿verdad?, no lo va a recriminar a usted porque en medio de una prueba venga a buscarlo. Segunda de Corintios 1:9 en la Biblia, ¿verdad?, de la traducción viviente. Segunda de Corintios 1:9 dice: de hecho esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios. Entonces, el primer propósito de una prueba es que aprendemos a confiar en Dios. Aprendemos a confiar en Dios en medio de una prueba, y a veces Dios permite que eso pase, porque cuando usted está en medio de la prueba y comienza a orar y comienza a clamar delante de la presencia de Dios, usted comienza a acercarse a Dios y comienza a conocer a Dios. Y primero se acercó usted por un problema, primero se acercó usted por una crisis, y por último, cuando el problema pasa, usted se queda con Él, no tanto porque quiere seguir clamándole, sino porque en medio de la crisis y en medio de estar orando, usted se enamoró de Dios. En medio del problema se acercó, y en medio del problema lo conoció, y después dice: caray, ya no quiero estar separado de Dios, ahora lo he conocido, ahora quiero seguir con Él. En medio de la prueba o sin prueba, ahora estaré constantemente delante de la presencia de Dios. Y uno aprende a confiar en Dios en medio de los problemas. Mire, cuando tenemos el dinero para ponerle gasolina a un carro, dependemos del dinero. Pero cuando nos vamos a acostar y decimos: wow, no tengo mañana para ponerle gasolina a mi carro y no sé cómo irme a mi trabajo, no sé qué voy a hacer, esa noche vamos a aprender a confiar en Dios. Vamos a aprender a confiar en el Rey de Reyes y Señor de Señores, y vamos a buscarle. Y cuando no tenemos nada, y cuando veamos cómo Dios comienza a proveer y abrir las puertas, entonces vamos a decir: qué tremendo es nuestro Dios. Y vamos a poder decir: Él da agua en medio del desierto. Bendito sea su nombre. ¿Sabe que a Dios le encanta hacer las cosas donde no se puede?
Por eso es que Él es el Dios de lo imposible. Dios, amados hermanos, da agua en el desierto como lo hizo por 40 años al pueblo de Israel. De donde no había, de una roca sacó agua. De en medio de la tierra sacaba agua. De diferentes partes sacaba agua. Y cuando no tenían que comer, en lo que estaban dormidos en la noche, de una brisa que caía en la noche, les daba pan, maná del cielo. Y en la tarde, de donde no se imaginaban, venían unas palomas, unas codornices, no sé de qué lugar, y los alimentaba. ¿Sabías de cuánta gente salió de Egipto, los israelitas? Eran aproximadamente 2 millones de personas que andaban en el desierto. Vaya usted a ese desierto que está ahí entre Egipto y que está por ahí por el Sinaí y que está yendo para Israel, a ver cuántas codornices se encuentran en ese desierto. No va a encontrar ninguna. Pero sin embargo, Dios, ahí donde no había nada, en una tardecita así, solo vieron una nube de lejos que venía. Era una gran cantidad de aves, de codornices, ahora para alimentar a más de 2 millones de personas. Ahora, la codorniz no es un ave muy grande, es pequeñita, se mira grande con todas las plumas, pero cuando usted la despluma es chiquita. Yo creo que si a usted le encanta comer, a lo mejor se va a comer 2 codornices. Imagínese que haya habido unos 1,500,000, 1,5 millones de hombres ahí en el desierto y cada uno quería comerse 2 codornices. Quiere decir que Dios tuvo que enviar 3 millones de codornices para los varones, y las mujeres que estaban en dieta solo se comían una. Entonces les mandó como 1 millón de codornices para las mujeres y otro medio millón para los niños. Mandó como 4 millones de codornices. ¿De dónde la sacó? ¿De dónde vinieron? ¿Qué tanta cantidad de codornices? ¿Sabe de dónde salieron? Salieron del maravilloso poder de Dios, porque Él hace lo imposible posible para la gloria de su nombre. Y a Dios le encanta meternos en el desierto para que le conozcamos, para que aprendamos a depender de Él y para que podamos decir: Jehová es el Dios que provee y que de la nada hace cosas grandes para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, mis experiencias, las pruebas, me enseñan a depender y a confiar de Dios. Entonces aprendemos a confiar en Dios. Lo segundo que aprendemos en medio de las pruebas es que mis experiencias forman mi carácter. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, le han pedido a Dios paciencia? Gloria a Dios. A mí me cuesta pedirle paciencia a Dios y no la tengo, la necesito, pero me cuesta pedirle. ¿Sabe por qué? Porque cuando le pido paciencia me trae pruebas. ¿Y sabe por qué me trae pruebas? Porque la prueba produce paciencia. Mire lo que dice Romanos 5, 3 al 4. Romanos 5, 3 al 4, en la palabra de Dios para todos. Estoy usando diferentes versiones de la Biblia. La palabra de Dios para todos dice en Romanos 5, 3 al 4: podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Lo curioso es de que el que no es paciente, en medio de la prueba se pone más impaciente. Y yo creo que la razón es porque, y por eso es que no se nos acaban las pruebas, porque Dios está diciendo: te van a seguir llegando, te van a seguir viniendo hasta que aprendas a ser paciente. Y uno no aprende a ser paciente. Por eso es que en lugar de que se nos vayan los problemas, nos vienen más y nos vienen más y nos vienen. Ay, Señor, no aguanto a este muchacho, no sé qué hacer con él, dame paciencia. Y cuando usted dice dame paciencia, el muchacho se va a poner peor para que usted aprenda a tener paciencia en medio de los problemas. Cuando dice: Señor, dame paciencia con mi marido, su marido se va a poner peor para que usted aprenda a tener paciencia. Cuando usted dice: Señor, dame paciencia con mi mujer, se le va a poner peor para que aprenda a tener paciencia. Pero a veces uno tira la toalla. A veces uno: nada que tener paciencia ni que nada, yo no me voy a dejar. Es lo que uno dice. Pero amados hermanos, las pruebas forman nuestro carácter. Tenemos que ser más fuertes para la gloria de Dios, porque ¿sabe por qué? Porque Dios quiere hacer algo grande en nosotros. Dios quiere usarle a usted para conquistar naciones. Dios quiere usarlo a usted para hacer cosas grandes. Yo vi una película
hace unos días acerca del movimiento civil afroamericano acá en Estados Unidos, y unos muchachos que era hijo de un afroamericano que fue a trabajar en la Casa Blanca. El nombre de la película se me fue, pero acaba de salir hace unos días, ¿verdad? El hijo quiere ir a protestar y quiere caminar en las marchas de Martin Luther King para ir a decir que quiere ser libre. Entonces los pasan por un entrenamiento antes de ir a una marcha, y en el entrenamiento lo agarraban, ¿verdad? Y los ponían enfrente a los muchachos que querían ir a la marcha, y traían otros, ¿verdad? Afroamericanos vestidos del Ku Klux Klan, ¿verdad? Ahí adentro, y los venían a empujar y a golpear y a insultar con palabras que son ofensivas para los afroamericanos. No la digo aquí porque si alguien lo mira en el video en internet, es capaz que me matan a la salida del servicio. Mejor no digo esas palabras, pero con esas palabras, ¿verdad? Que los ofenden a ellos, entre ellos mismos se las decían, con que no reaccionan, y los movían así, y los trataban mal, y les decían hasta de lo peor para enseñarles a tener paciencia y aguantar. Entonces, cuando iban en las protestas y los agarraba a un blanco, ¿verdad?, que era discriminador, y los metían en la cárcel y los golpeaban y los insultaban, ya podían aguantar más, porque habían pasado por un entrenamiento con las mismas palabras y con los mismos insultos. Quiero decirle que la prueba que usted está atravesando, los problemas que usted está atravesando, Dios lo permite porque Dios tiene algo grande para su vida. Dios quiere levantarlo a usted a un nivel más alto, y por eso le ha permitido que pase por eso, para que pueda aguantar, para que pueda resistir. Porque si comenzando tiene problemas chiquitos, cuando usted se meta en la obra del Señor va a tener problemas más grandes, pero Dios lo viene preparando para que el diablo no salga victorioso, sino que usted pueda vencer al diablo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que la prueba no lo desanime. Amén. Entonces forman nuestro carácter. Un tercer propósito de las pruebas es de que nos permiten cumplir los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos diferentes para las pruebas de ustedes. Mire, yo soñaba con Estados Unidos cuando era un niño, y yo miraba a Erika Estrada, ¿verdad? En esa película del Highway Patrol y todo eso, lo miraba allá, y miraba las calles donde manejaba y todo eso, y miraba las calles de San Francisco, ¿verdad? Con Michael Douglas y otros actores que salían, y yo, qué bonito Estados Unidos, y yo quedaba bien ilusionado con Estados Unidos, pero yo quería venir a pasear, ¿verdad? Y regresarme. De hecho, nunca intenté venirme. Entonces, cuando mi hermana nos invita para que vengamos a visitarla por una celebración que teníamos, me acuerdo que venimos una noche de Thanksgiving, llegamos para acá ese fin de semana, y estando acá en la Iglesia Bautista Hispana, algunos hermanos sabían que regresábamos en un mes para Guatemala, porque habíamos venido por un mes para visitar. Entonces, ¿por qué se van a ir? Ya están aquí, mire cuánto le cuesta a la gente y todo. Está muy difícil allá en Guatemala, ¿para qué se van a regresar? Y si era cierto, Guatemala estaba muy difícil. En esa época, a varios de mis compañeros en la escuela de la secundaria los sacaron de su casa y los mataron. Los mataron porque estaban en los sindicatos de estudiantes. Yo fui parte de los sindicatos de estudiantes. Siempre me involucró estar en directivas y en grupos así. No estaba involucrado tanto en la iglesia, pero me involucré en los sindicatos en esa fecha de los estudiantes. Entonces, cuando comencé a ver que mataron al presidente y que mataron al secretario, yo era el tesorero. Yo dije, después vienen por el tesorero. Yo era el tesorero. Entonces me asusté y me escondí y no quería salir por un tiempo, ¿verdad? Y con miedo salía yo a las calles porque estaban matando a todos, a la mayoría de ellos. Habíamos organizado unas manifestaciones y la situación era bastante difícil. Y en 1980 al 83 se puso bien peligroso allá, y una represión increíble que hubo, y tanta muerte, tanta cosa. Nuestros maestros los mataban. Fue terrible la situación, y nosotros estábamos en medio de esa situación. Cuando venimos acá, entonces los hermanos me dicen en la iglesia hispana: ¿por qué se va a regresar? Está peligroso. Un joven como usted, tan guapo y también parecido. No, eso no lo dijeron. Un joven como usted allá lo van a matar muy rápido, entonces no se vaya. Y a mi hermano nos trataron de convencer. Entonces, decidimos quedarnos. Yo les dije: miren, voy a ir a aplicar a inmigración. Si me dan una visa de estudiante, yo me quedo, porque traía una visa de turista. Entonces fuimos,
nos aceptaron la visa de estudiante. Y entonces dije, a lo mejor Dios quiere que me quede acá. Y nos quedamos acá, ¿verdad? Nos quedamos acá por un tiempo estudiando, yendo a la escuela. En ese proceso conocí a Ada, ¿verdad? Que iba a la iglesia hispana también allá. Entonces, por último, nos enamoramos. No fue por último, fue lo primero. Y ya después de un año comenzamos a hablar de compromisos, y nos íbamos a casar, que no estábamos jugando y que había que tomar algo en serio, y que el noviazgo no era nada más para pasar el tiempo, sino que tenía un propósito y una visión. Entonces, ya casándome, imagínese usted que voy a regresar yo a Guatemala. Porque cuando le digo a ella, regresémonos a Centroamérica, me dice, sí, nos vamos a Nicaragua. Ah, caray, le digo, entonces mejor quedémonos acá. Entonces nos quedamos acá, pero analizando la situación descubrí que muchos de nosotros decidimos quedarnos acá, y muchos de ustedes vinieron por la situación de nuestros países. Yo no iba a regresar a una situación crítica como estaba Guatemala en esa época. No quería regresar. Cambié de idea, ya cuando vi que ya no quería regresar. Entonces, muchos de ustedes vinieron en medio de una crisis. No había trabajo, había persecución, había muerte, secuestro, tantas cosas, y ustedes llegaron acá en medio de tanto problema, en medio de tanta crisis, y Dios los trajo acá. Y yo quiero decirles de que Dios tenía un propósito para que ustedes vinieran acá. Dios permitió que ustedes pasaran por esa crisis económica, esa crisis de persecución, a lo mejor porque algunos vinieron como exiliados políticos de El Salvador o de Guatemala o de Nicaragua o aún de México recientemente por el problema de las drogas. Han llegado por diferentes circunstancias y fuimos sacados en medio de esas tormentas que habían allá. Pero Dios estaba ocasionando toda esa situación, todos esos problemas, para que llegáramos acá. Porque algunos de ustedes no creían en Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas, y cuando llegaron acá lo conocieron. Ahora ustedes sirven delante de la presencia de Dios. Dios tenía un propósito de esa crisis en Latinoamérica para que ustedes llegaran acá para hacer bendición para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Entonces, yo quiero decirles que así como esos problemas Dios los usó para que vinieran acá y para que ustedes fueran bendición, los problemas que ustedes están atravesando en este instante es igual. Dios tiene propósito. Dios tiene propósito. Dios quiere hacer algo. Para Dios, amados hermanos, las cosas no pasan por casualidad. Dios está haciendo algo especial. Fíjese lo que dice la Biblia en San Mateo. Dice que no cae una hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Y usted ha visto en el otoño las hojas. Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes, cuando han caminado donde hay hojas del otoño tiradas en el piso, cuántos de ustedes vienen y dicen, ay, qué hojita, no me quiero parar en ella, la voy a mover a un lado para poder caminar? Yo no creo que alguien haga eso. Cuando usted pasa donde han caído todas las hojas, a usted ni le importa, usted se para ahí y camina sobre las hojas. Todos hacemos eso, yo lo hago igual. Yo no ando viendo qué hoja tan bonita se cayó, la vamos a cuidar. No, yo camino sobre las hojas. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque si una hoja que es tan insignificante, que está ahí, no cae, si no es la voluntad de Dios, amados hermanos, cuánto más Dios tiene cuidado de la vida suya. Si usted es corona de la creación, usted es real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de nuestro Dios admirable, para la gloria de su nombre. Dios tiene cuidado de usted, y los problemas que usted atraviesa, Dios los está manejando de una manera cuidadosa, porque todos los movimientos de nuestro Dios están fríamente calculados. Cuando usted le pregunta, Señor, ¿por qué me pasó eso?, le va a decir, no te preocupes, lo hice intencionalmente, porque estaba trabajando en ti, y Dios está trabajando en usted. Cuando Pablo iba en el barco cerca de una isla de Malta, viene una tormenta y casi se muere en el barco comienza a quebrarse y se despedaza el barco, y tienen que ir nadando hacia la orilla, y llegaron a la isla de Malta. Alguien hubiera dicho, se nos quebró el barco, qué cosa más difícil, y aquí está un apóstol de Dios, aquí está alguien que ha sido escogido y Dios no lo cuidó. Miren, destruyó el barco y lo trajo para acá. Pero cuando llegaron ahí a Malta, ¿qué fue lo que ocurrió? Después de que cae Pablo y viene para acá, para acabar de ajustar en medio del fuego, cuando él quiere mover una leña para ahí, en medio de la leña había una serpiente y se le prendió y lo mordió.
Entonces, ¿qué dijeron los nativos de la isla? Dijeron: miren, este hombre está maldecido por Dios, porque se salvó del barco, pero aquí va a morir envenenado por una serpiente. Y Pablo se sacudó la serpiente y la tiró ahí, y se quedaron viendo a ver a qué horas moría, a qué horas caía. Y el hombre no murió, al contrario, no le dio fiebre, no le dio nada, y comenzó a decir: Jesucristo es el Señor, Él es mi Dios. Y que ese barco se haya roto ahí era un propósito de Él, para que yo llegara acá, para decirles que Él los ama, que Él es un Dios maravilloso. Y todos los nativos de la isla se pusieron de rodillas y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dios tiene propósitos en la vida suya. Dios tiene propósitos en medio de su problema. Dios tiene propósito en lo que usted está viviendo. Pero no haga lo que hicieron los del barco. ¿Qué hicieron los del barco en medio del problema? Los que están estudiando esta semana en la célula han visto lo que pasó cuando el barco se rompió. En las células, Rick Warren estaba explicando esto esta semana. Me llamó la atención a lo que él mencionó. Dice que cuando el barco estaba hundiéndose, comenzaron a sacar todo lo que iba en el barco y a tirarlo, y a tirarlo, y a tirarlo, porque pensaron que así se iban a salvar. Y por último, cuando sacan todo y luego ya no hayan qué más tirar, pues dice: pues vamos a matar a todos los prisioneros y los vamos a tirar también a ellos al mar. Y iban a matar a los prisioneros cuando Pablo le dice: no, Dios me ha dicho que ninguno se va a perder en este lugar. Me llamó la atención lo que dijo Rick Warren esta semana, que muchas veces cuando estamos en medio de un problema en el barco, comenzamos a tirar todo lo que está en el barco. Comenzamos a tirar todo lo que está en el barco. Oh, mi matrimonio no sirve, voy a tirar mi marido por el barco, por ahora. Mi mujer no sirve, la voy a tirar por allá. Mi hijo es un rebelde, lo voy a tirar de mi casa, ya no lo quiero más en mi casa. Comenzamos a tirar todo lo del barco. Y Dios, como dijo Pablo, ninguno de estos se va a perder. En medio de la tormenta, en medio de la prueba, Dios dice: tu matrimonio no tiene que perderse, tu vida no tiene que perderse, tu hijo no tiene que perderse. En medio de la tormenta, Dios puede salvar todo para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Pero no importa cómo usted salga del barco. Me llama la atención cómo salieron ellos de ese barco. Dice que cuando el barco se despedazó, dice que algunos se pegaron en un pedazo del barco y ahí se colgaron, y eso lo sacó el agua a la orilla del mar, pegados en un pedazo de barco. Mire lo que aprendimos esta semana, y se lo estoy diciendo por si usted no le puso atención en la célula esta semana cuando lo se mencionó. El barco se despedazó y se quebró, pero esos pedazos quebrados Dios utilizó para salvar a la gente. No importa qué tan quebrado está usted, no importa qué tan despedazado esté usted, no importa qué tan herido haya quedado usted en medio de la situación, Dios lo quiere usar a usted para salvar multitudes, para la gloria de su nombre. Solamente no corra, no tenga temor. Dios está con usted en medio de todo problema. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 1:2, el texto con que comenzamos. Hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Que sus pruebas contribuyan al avance del Evangelio. ¿Qué hizo Fernando Arao? El matrimonio de Fernando Arao casi se rompe por las actitudes del mismo. Pero un día llega a la iglesia simplemente por complacer a su esposa. En aquella iglesia, él abre su corazón, recibe a Jesucristo y se entrega al Señor. Se sometió a su pastor diciéndole: haga conmigo lo que quiera. Por 2 años el pastor lo discipuló antes de mandarlo a servir. Lo discipuló. Y después de haber sido discipulado, entonces Fernando le preguntaron: ¿qué quieres hacer tú en la obra? Y él dijo: mi matrimonio estaba a punto de quebrarse, no servía más, lo queríamos tirar, casi todo se acaba, pero Jesucristo lo restauró. Quiero ahora, como Dios me ha cambiado y ha cambiado nuestro matrimonio, quiero que Dios me use restaurando otros matrimonios para la gloria de Dios. Ahora él es pastor
de parejas y de matrimonios en la iglesia donde está, y anda en todo Estados Unidos y en todo el mundo haciendo lo que se llama el show de Fernando Arau, donde anda llamando a las parejas a una restauración para la gloria de Dios. Una prueba, una crisis en su matrimonio que casi se le acaba, Dios la está usando ahora para decir que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios de gloria, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que hace grandes cosas. Así que el problema que usted tiene, Dios lo quiere usar para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hacer una oración en este momento. Padre, te damos gracias por tu palabra. Yo no sé cuántas personas hay aquí, Señor, que tienen problemas. Quizá en su matrimonio, quizás, Señor, en su vida, en su trabajo, donde quiera que anden. Señor, estamos conscientes que no hay matrimonio perfecto, pero estamos conscientes, Señor, de que tú puedes trabajar en los matrimonios que están despedazándose. Señor, quiero rogarte de una manera especial de que tú hables a tu pueblo, y que en este momento, Señor, si alguien está atravesando por una crisis, por un problema, por una situación difícil, Señor, ya sea con su hijo, con su hija, con sus padres, con su cónyuge, no importa, Señor, cuál sea el problema, que en medio de este problema aprendan, Señor, que hay un propósito especial para sus vidas, y que tú los estás permitiendo pasar por eso para hacerlos mejores, para formar sus carácter, porque ese problema no es de muerte, ese problema es para que el nombre del Hijo de Dios sea glorificado. Por eso, Señor, levantamos todas esas personas en tus manos para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Vamos a ponernos de pie en este momento. Este fue un mensaje muy así relámpago, pero el propósito es que queremos reunirnos con los hermanos que se van a hacer miembros y que se van a bautizar, para no atrasarlos mucho. Van a pasar al salón cuando terminemos. Pero ahorita quisiera que cantemos un canto a Dios, un canto de algún canto que tenga que ver con entrega, servir a Dios, cualquier cosa que, no cualquier cosa, no, a Dios no se le da cualquier cosa. Alguna cosa hermosa ahí que sirva para el Señor. Entonces, y vamos a traer nuestra ofrenda misionera. Recuerde que hoy es domingo. ¿Cuántos se acuerdan del domingo misionero el día de hoy? Vamos a regalar nuestra ofrenda misionera. Si usted no se le olvidó traer su sobrecito, pues venga acá y deposite toda su cartera. No, lo que Dios ponga en su corazón, ¿verdad? La ofrenda es voluntaria. ¿Sabe qué? Me gustó lo que dijo el hermano Flores el domingo pasado. Dice el pastor rápido pidió la ofrenda, se fue a sentar. ¿Sabe por qué? Porque hay iglesias donde se tardan media hora tratando de convencer a la gente que dé su ofrenda, y diciéndoles: si no das tu ofrenda te vas a ir al infierno, si no das tu ofrenda no eres salvo, si no das tu ofrenda no eres hijo de Dios, ¿qué haces aquí? Si no, le dicen todo eso, ¿verdad? Pero aquí, ¿sabe por qué no lo hacemos? Porque ustedes han aprendido a ofrendar, y porque ustedes aman la obra de Dios y aman a Dios. Así que vamos a entregar la ofrenda sin tanto manipulación, sin tanta cosa, porque debe salir del corazón para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Voy a pedir a mis hermanos que pasen al frente, que se pongan aquí, y en lo que estamos cantando, con gozo, con alegría, vamos a entregar nuestra ofrenda misionera en este momento para la gloria de Dios. Aquí mi hermano Tony lo trajeron así de corbata dicen en Guatemala cuando alguien jala uno así de última así. ¿Y qué pasó con los que recogen la ofrenda? No estaban listos. ¿Qué pasó, hermanos? Hay que jalarle las orejas. No, está bien. Cantamos y traemos nuestra ofrenda misionera en este momento. Amén.